Para hablar del tema está Yanina Lojo, ella es experta en finanzas y comercio exterior. Yanina, gracias, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. ¿Cómo estás? Bueno, Yanina, ¿qué tenés para hablar de esta encuesta de la que hablábamos recién, acerca de que la inflación ya deja de ser el principal problema para los argentinos? Porque claro, está también el aumento en la baja de los salarios y por supuesto la pobreza. Bueno, a ver, en primer lugar tenemos que remarcar lo siguiente. Ya hace 4 meses que la inflación, por lo menos desde agosto, se estabilizó en un 4%, no se ha podido perforar ese piso, pero se estabilizó en un 4%. Pasamos de un 25% en diciembre a un 4,2%, lo cual es una reducción significativa. Claramente lo que vemos es que si bien los precios se siguen ajustando al alza, porque se siguen ajustando los precios, Claro. se hace a una velocidad mucho menor. Pero en contraposición que tenemos durante todo el año pasado y este año, obviamente, Sí. el ritmo de ajuste de los precios superó, por lo menos hasta junio, superó la velocidad de ajuste de los salarios. Claro. ¿Por qué digo hasta junio? Porque en junio ya se registró el dato de ajuste de salario, el índice de salarios, donde el ajuste de los salarios fue superior a la inflación. Entonces, cuando uno observa eso, lo que ve es, bueno, comenzó el camino de la recomposición salarial, pero venimos de más de un año donde los precios subían por el ascensor y los salarios despacito iban subiendo un escaloncito muy lento, y hay un atraso muy fuerte, lo que hizo que se perdiera el poder adquisitivo. Claro. ¿Sí? En un proceso donde se tuvo que desarmar todo un congelamiento de precios y tarifas, como el que tuvimos el año pasado, para poder rearmar el mercado interno y reacomodar la macroeconomía. Entonces, claramente, hoy, cuando los argentinos ven que la velocidad de ajuste de los precios ya no está corriendo como corría el año pasado, empiezan a mirar otro tipo de problemas. Y ahí lo que vamos a observar es claramente la pérdida de poder adquisitivo, que es, lamentablemente, el impuesto que afecta a todos como consecuencia de la inflación, porque la inflación es un impuesto gravísimo que se le impone a la sociedad, y que hace, más pobre al más pobre, y más pobre hasta el más rico, o sea, no diferencia en la sociedad, con el único problema que al que es más pobre lo hace todavía más pobre y muchas veces lo saca del sistema. Lo margina. Lo margina, y ahí entra el tema de la pobreza. La verdad es que los índices de pobreza de la Argentina vienen empeorando, ya no es de este año, nos podemos remontar probablemente, pandemia, tuvimos un impacto muy fuerte, después se había mejorado levemente, pero ya el año pasado los índices de pobreza e indigencia en la Argentina preocupan. Ahora se va a conocer los datos del INDEC oficiales, pero estamos hablando de datos que realmente son preocupantes, ¿sí? Y son preocupantes porque, por ejemplo, los datos de indigencia, donde más golpean es en los segmentos etarios, en los niños, por ejemplo, ¿sí? Los niños y adolescentes menores a 14 años es donde vamos a encontrar rangos de pobreza e indigencia muy altos. Y eso claramente nos está marcando de quizás niños que hoy se van a dormir sin poder satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Claro, que no comen ni siquiera por lo menos 2 veces al día, ya que es tremendo los datos. Ahora, Yanina, como recién mencionabas, la inflación viene desacelerándose, pero bueno, para lo que resta del año, alguno de los privados espera que el nivel general de los precios se ubique en torno al 3%. ¿Cuál es tu proyección? ¿Cómo ves a fin de año la inflación? Yo creo que el piso del 4% que está siendo tan difícil de romper se va a quebrar, es probable. La inflación proyectada para el año que viene, interanual de un 18%, es un número bastante alentador, que implicaría tener una inflación mensual promedio por debajo del 2%. Ojalá que se cumpla, porque la verdad que sería muy bueno para la economía y muy bueno para la recomposición del poder adquisitivo de los argentinos, que los precios se estabilicen por debajo del 2% del ajuste. Obviamente que es fácil bajar del 25%, es difícil ahora lograr quebrar esa barrera del 4%, y todos lo sabíamos, iba a ser muy difícil. Esperemos que pronto se solucione,
Yo tengo confianza en que vamos a ir por ese camino, de que se va a solucionar. Pero hay que darle tiempo. Sí. ¿Sí? Janina, no sé si pudiste llegar a escuchar el discurso del presidente Javier Milei allí en Estados Unidos, donde habló de esta deliberación del cepo en cuanto la inflación sea de un 0%, ¿no? O sea, cuando no haya directamente inflación. ¿Qué crees que quiso decir y si realmente esto puede llegar a pasar en el corto plazo? Pero bueno, en definitiva, si estamos hablando de un 3% por ahora, es muy probable que esto no sea este año ni casi el año que viene. Ahí me parece que hay un tema de interpretación. Él habló de que converja el 0% dentro de los márgenes establecidos del proyecto macroeconómico. Bien. A ver, ahí lo que tendríamos que pensar es que si tenemos un crawling peg del 2%, la lógica sería que la inflación corra a la misma velocidad de la devaluación y que tienda, sí, a cero, pero no necesariamente que esté en el 0%, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Claro, bien. Eso es importante tener en cuenta. Yo creo que ahí hubo un tema de interpretación. No creo que apuntar a decir voy a liberar el cepo cuando no haya inflación, claro. Cuando no haya inflación, sino cuando la inflación, más allá de que ya hoy pareciera no ser el principal problema macroeconómico, deje de ser un problema para la economía. Inflación hay en todo el mundo. En todo el mundo, claro. Lo vemos, ¿sí? Exactamente. El mundo convive con inflación, pero estamos hablando quizás, a ver, la semana pasada se modificaron las tasas de interés en los Estados Unidos y hizo un ajuste hacia la baja. ¿Por qué? Porque se cree que la inflación para el año está tendiendo el 2%. Claro. Nosotros estamos hablando de inflaciones mensuales del 2%. Estamos muy lejos de los valores de inflación que maneja el mundo. Janina, muchas gracias. Me hubiese gustado conversar más, pero ya tenemos las noticias encima. Te mando un saludo muy grande. No, gracias a ustedes, un placer y que tengan un buen día.